Bueno, volvimos y ahora sí está la mesa completa, nos acomodamos, nos pusimos cómodas. ¿Estamos saliendo bien, perdón? Sí. Sí, claro Ok. que estamos No, bueno, saliendo yo me bien. pongo en duda siempre. Sí, viste, estamos demasiado Pendiente mirando el de las tele. cámaras. Se miran mucho las chicas. No, tenemos a nuestras invitadas de ahora. Tenemos primero que nada a Cata y Caro, que son estudiantes del Sanjo, del San José, la escuela que estuvo en lucha hace unas semanas atrás en defensa centralmente de la ESI, pero también de la comunidad que hay en su escuela. Y también está Pau, que además de ser la profe Pau, que nos tira mucha datita También es su profe. y que nos tira mucha datita siempre, fue, bueno, parte muy activa del conflicto, porque además de docente es delegada escolar. ¿Cómo están, chicas? Hola, Muchas hola. gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, no sé quién quiere arrancar, qué prepararon. Si quieres contarnos un poco de qué se trató bien el conflicto y después nos liberamos así. Bueno, el conflicto se originó a raíz de una sanción a nuestra directora, a la directora del nivel secundario, y es una sanción que le aplica a los dueños de la escuela, a la sociedad propietaria, básicamente a raíz de la intervención del equipo de gestión, junto a todo un equipo, digamos, ¿no?, que hay en la escuela, de orientación, de preceptores, de convivencia, a raíz de un caso conflictivo. No nos vamos a centrar en el caso, pero sí decir que fue un caso conflictivo a donde estaban siendo vulnerados derechos por cuestiones de género, y esa intervención se realizó en los marcos generales, digamos, que establece la educación sexual integral. A raíz de eso, la sociedad propietaria sanciona a nuestra directora, una sanción que fue, la verdad, que bastante desmedida, terrible. Estamos hablando de 15 días de suspensión sin goce de haberes, y obviamente, bueno, toda la comunidad educativa entendió que era algo totalmente injusto, porque además se enmarca, digamos, en un conflicto más amplio, digamos, que venimos teniendo con los dueños del cole, que entendimos, digamos, que no era un hecho aislado, sino que era un hecho más, un ataque más, digamos, no solamente a los derechos laborales de quienes trabajamos en el cole, sino también al proyecto pedagógico de la escuela, ¿no? Que eso es lo que unificó bastante a toda la comunidad educativa. Por eso fue un conflicto. Bueno, ahí las chicas contarán cómo tomaron la posta los estudiantes, pero fue un conflicto con mucha presencia, impronta de las y los estudiantes, de familias, de docentes de los 3 niveles de la escuela, en la defensa de un proyecto pedagógico que hace mucho eje en la formación en educación sexual integral y en los derechos humanos. Pero me parece eso, digamos, que mostró como la emergencia. Bueno, veníamos de la lucha universitaria, y como la emergencia de estudiantes secundarios tomando la posta en defensa de sus derechos. Así que, bueno, las chicas podrán contar mejor en qué consistió ese proceso. ¿Cómo fue tomar ¿Qué la están escuela? haciendo, por favor? Bueno, nosotros el día, digamos, un viernes al mediodía nos enteramos por un comunicado de los docentes de la sanción de nuestra directora, y durante todo el fin de semana fueron saliendo distintas cartas desde el centro de estudiantes, familias en apoyo a la directora, hasta las 11 de la noche, domingo 11 de la noche, que salió el comunicado de la sociedad propietaria, que no había aparecido en todo el fin de semana. Pero para ese entonces, desde el centro de estudiantes ya habíamos convocado a una asamblea extraordinaria para ver qué hacíamos, porque era desde el movimiento estudiantil no tener una directora a fin de año, una directora la cual, bueno, ahí nosotros lo estábamos diciendo, es como la mamá del Sanjo, representa como en carne propia el proyecto pedagógico, porque le pone mucha pila nuestra directora. Entonces decidimos hacer la asamblea extraordinaria para debatir qué era lo que estaba sucediendo con nuestra directora, poner unas palabras a otros problemas que ya veníamos teniendo con la sociedad propietaria en relación al desfinanciamiento de los proyectos y del edificio también, y ver cómo actuábamos. Y un poco, bueno, nos organizamos mucho haciendo asambleas, como organizándonos, todos tenían voz y voto. Esa mañana cuando convocamos a asamblea extraordinaria, fue todo el colegio, opcional obviamente para los que no quisieran estar, pero los que estaban ahí, estábamos todos en círculo, había un micrófono con un parlante y quería acercarse, hablaba, me pasa tal cosa, haciendo tal otra, me parece que, y fueron como 2 horas de debate y de decisión y de decir tipo, me parece que tenemos que tomar el colegio o no, o me parece que por ahí hay que ir más lento, y quedaron un par de opciones y después se votó, fueron como 200 personas votando, y alrededor de las 10:30 de la mañana quedó como estipulado que se había tomado el colegio por 24 horas, digamos, y durante todas esas 24 horas fueron muy locas porque nos fueron sucediendo un montón de cosas, pero siempre como bueno, atentando a esto de,
todos tenemos que votar, todos tenemos que opinar, hay que hacer valer la voz de todos los estudiantes, no de un par. Obviamente sí había como un grupito que estaba como mucho más involucrado, digamos como bueno, el que fue a hablar con tal persona, el que hizo tal otra, pero todos tenían una voz y un voto, digamos. Ajá, ¿y ustedes venían siguiendo, por ejemplo, la lucha educativa en la universidad? ¿Venían siguiendo lo de las asambleas, las tomas? ¿Estaban al tanto? Cuando me toca a mí estaban diciendo. Y sí, bueno, particularmente nuestro cole trabaja el hecho de la educación pública. Nosotros desde el Centro de Estudiantes, desde la primera marcha que se convocó, estamos ahí. No solo porque digamos, es el futuro en el que muchos vamos a acceder es a la universidad pública y es la universidad de donde salieron nuestros profes. Entonces defendemos la universidad pública por más de que nosotros vayamos a una escuela privada, no nos quita el hecho de defender un derecho que es para todos y todas. Sí, nos contaban que había como unos carteles que decían como somos estudiantes no clientes y de identificar bien eso, digamos, de estamos defendiendo esto más allá de que no estén en relación y que no vengan acá los dueños a decirnos que bien. ¿Cómo se expresó eso? Conten más. Nada, creo que el primer momento que decidimos tomar el colegio fue como, bueno, hagamos carteles, tenemos que hacer ver al mundo que lo que estaba pasando. Y nada, había consignas como, bueno, esto que decís, somos estudiantes, no somos clientes, queremos educación para todos, no queremos que los proyectos que son tipo, pedagógicos como, no sé, inglés o el proyecto viajes se cancelen, no se financien, porque nada, son cosas que por ahí hacen al cole muy identificatorio, digamos, como único, y nada, nosotros estamos muy arraigados a eso, digamos, y no queríamos que se vaya. Hablan mucho sobre el tema de la construcción comunitaria que hay en la escuela, sobre ese proyecto de escuela que quieren, pero además particularmente sobre la ESI. No sé si quieren contar un poco cómo es ese proceso de construcción, por qué le dan tanto valor a la ESI, cómo es su experiencia. No sé quién quiere empezar. Sí, no, a mí me parece que eso es que fue un hilo, digamos. Mi impresión es que en el conflicto se plantearon muchas demandas, muchos debates, y que un hilo fue la cuestión de la defensa de la ESI, ¿no? En particular en el cole hay una formación muy, muy arraigada, digamos, ¿no? Que sostenida por el cuerpo docente, hay que decir, ¿no? Porque si bien ahora hay una clara política del Estado Nacional de financiar la ESI, además de demonizar la ESI también, ¿no? Porque empezó a demonizar los contenidos que implica la educación sexual integral, porque, bueno, niega la violencia de género, discrimina a las personas por su orientación sexual o su identidad de género, o sea, hay todo un planteo ahí con un discurso que niega los derechos de género, y en ese marco la ESI, pero digo, ya la ESI venía siendo desfinanciada y ya capacitarse en la ESI, había mucho menos capacitación de la necesaria, digamos, ¿no? para los docentes. Pero en nuestro cole en particular, producto de mucho esfuerzo también de compañeros y compañeras, ha sido siempre como un eje muy sostenido en el cole. A lo largo de los años hacemos permanentemente jornadas contra la violencia de género. Bueno, por ejemplo, este año particularmente hicimos una que tenía que ver con violencia de género en entornos digitales, ¿no? Para los distintos cursos. Y a mí me parece que eso es algo que está, o sea, que cuando los pibes acceden a la formación en ESI se la apropian mucho, digamos, ¿no? Porque la ESI, bueno, en toda la perspectiva de abordaje integral que implica la ESI, que implica el reconocimiento y la valoración de la afectividad, que implica la no discriminación por motivos de orientación sexual o de género, que implica el reconocimiento de derechos, que implica la perspectiva de género, me parece a mí que a los pibes, a las pibas, bueno, lo podrán decir mejor ellas, pero les da como un montón de herramientas para poder, por ejemplo, cuestionar estereotipos de género, para poder, por ejemplo, desnaturalizar, bueno, esos roles de género, para poder incluso ponerle nombre a veces a vínculos violentos, ¿no? O a vínculos abusivos, que implican que violentan la integridad física o emocional de las infancias, de los jóvenes. Les permite, me parece a mí también, o sea, como que les da herramientas para poner en tensión sus propios vínculos amistosos, amorosos, sexoafectivos. Entonces es como, me parece a mí que en la ciudadanía que ejercemos en el cole, docentes, estudiantes, está como muy arraigada la perspectiva de cuestionarnos desde ese lugar, digamos, ¿no? Y me parece que el conflicto que se suscitó detonó ese nervio muy sensible, y por eso es una de las demandas, digamos, bueno, hay que
todo lo contrario a lo que plantea la sociedad propietaria, hay que profundizar en la perspectiva de la ESI y sobre todo, a mí me parece que ese es un mensaje también muy fuerte a otros coles, porque bueno, particularmente nuestro cole, producto de decisiones pedagógicas y del esfuerzo docente, se sostiene con mucha fuerza, pero la realidad es que en muchos coles no se da la ESI, digamos, ¿no? Sí, de hecho hay escuelas que, contrario a darse, se siguen dando contenidos como por ejemplo educación para el amor, donde lo que enseñan es a no tener relaciones sexuales, a no vincularte, a no respetar la identidad de género, a no respetar la orientación sexual, es decir, es muy conservador lo que se enseña. Tal cual, y de hecho, perdón, una cosita, en la propia, la ley de ESI, bueno, tiene todos estos contenidos muy de avanzada, digamos, que hay que defender, sobre todo en este contexto de intento de ponerla en discusión, pero también tiene ciertos límites. Por ejemplo, hay un artículo, el artículo 5 de la ley, que establece que cada institución tiene que adecuar los contenidos a su ideario institucional. Eso concretamente es una concesión a instituciones religiosas que pueden encontrar su manera de adaptar el marco general al ideario de la institución, es decir, a no dar educación sexual en términos integrales como está concebida la formación, digamos, ¿no? Claro. Y eso es lo que de hecho sucede en muchas escuelas religiosas, a donde directamente este tipo de contenidos ni siquiera se abordan, digamos, ¿no? Cuando son tan claves para la formación de los niños, niñas, adolescentes, es algo que es muy necesario para su formación integral como sujetos, digamos, ¿no? Ujú. ¿Y ustedes cómo lo viven a eso? Todo eso que contó Pau, más como Y docente. yo además de, bueno, la Pau ahí mencionó de que se dan talleres, pero a mí también me gustaría agregar de que la ESI, particularmente en nuestro cole, además de los talleres, se trabaja transversalmente en ciertas materias. Ah, claro. No sé, en química ven Métodos anticonceptivos. los métodos anticonceptivos, las mujeres invisibilizadas dentro de lo que fue la ciencia, en la historia, no sé. Que cuenten todo lo que sufrimos con esas cosas. Claro, Ah, entonces se tal cual. ven distintos ejes y temas de la ESI en las distintas materias, sumado a que es algo reconocible que los profes siempre nos preguntan a la hora de armar talleres qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos saber, que para mí ahí está la clave, porque pueden armar un taller que esté perfecto con todas las herramientas, pero que sea algo, un tema que no nos sirve. Entonces para mí también eso es reconocible, que nos preguntan y armamos los talleres juntos. Tal cual, todo en el cole es construido, digamos. Hasta los mismos acuerdos de convivencia también se hacen asambleas, hay delegados por curso y todos debaten, che, me parece que sí tiene que haber tal cosa o que no. Entonces, así como hay talleres, nuestros acuerdos de convivencia, hay reglas que los construimos entre todos, digamos, y que todos tienen voz y todos tienen voto. Entonces, a la hora de poner los problemas sobre la mesa, bueno, todos nos involucramos, todos pensamos que sí o que no, y nada, que eso es algo que no pasa en otros coles y que por ahí es como, bueno, baja de línea, hacemos tal cosa, no hacemos tal otra, pero nada, acá es como súper distinto. Para mí está re bueno que existan por lo menos lugares para que sirvan también como de ejemplo, porque capaz que ustedes, o sea, ven después a otros pibes que en otros coles donde tienen como mucho más una bajada de línea y le cuentan y les abre la cabeza, solamente capaz que no es que tienen que ir a su cole necesariamente, sino que ya les despierta un interés el hecho de que sepan que existe otra cosa, otras posibilidades, y que no es solamente eso que dicen de la ESI, sino que desde que los enseñen a que ustedes no tienen que obedecer, sino que opinar, está buenísimo. Va, la Verita, que de nuevo le mando saludos, que también va ahí en la primaria, le enseñan también, o sea, yo me di cuenta por hablar con ella que todo el tiempo es un fomento a preguntarles, y está re bueno eso. Porque además creo que si hay alguien que viene mostrando cosas nuevas para esta humanidad, son los jóvenes, y sobre todo las jóvenes cuando las incentivas a que puedan decir lo que sienten, qué opinás, qué te parece, nada, aguante. Sí, también la importancia de que nos organicemos, digamos, ¿no? Claro. Que haya centros de estudiantes, que haya personas que estén involucradas en los temas, digamos, porque por ahí, no sé, si se financió la universidad pública, digamos, y no había centro de estudiantes y no había nadie en contra, bueno, pasaba y, no sé, yo que me estoy por egresar, capaz que el año que viene, no sé, no tengo que estudiar, digamos, entonces por ahí súper importante tener un centro de estudiantes o tener como esa base, digamos, bueno, sentarse y charlar y divertir y decir, bueno, che, nos parece piola, no nos gusta o qué nos pasa con esta situación, y nada, creo que es un poco lo que venimos intentando hacer. Sí, la verdad que posta es lo que decía Tania, como bastante inspirador el punto de vista de uno por ahí piensa en retrospectiva que bueno hubiera estado cuando uno iba al cole, que alguien le cuente que existían esas escuelas y que podías pelear también porque se den contenidos de ESI, pero también hacer ejercicios de organización que son importantes porque preparan mucho. O sea, como ustedes dicen, nosotros, por ejemplo, ahora llegamos
al conflicto universitario y teníamos muchos compañeros y compañeras que aprendieron ahí recién cómo se funcionaba una asamblea, qué era un centro de estudiantes, para qué servía, hasta dónde podíamos pelear, si podíamos tomar decisiones o no, y que ya vengan con todo ese ejercicio hecho a la universidad, a mí me parece zarpado, la No, y verdad. en mi época, a mí me habían puesto, la psicopedagoga del colegio me había puesto a un par, era como 2 o 3 por curso, para que sea medio tipo Kobani, que era como el delegado como de la escuela, pero que Una te daban filosofía como... muy interesante. Sí, no, que ibas y te daban como unas charlitas de convivencia, delegado de convivencia era, que en realidad terminaba siendo que uno tenía que agarrar y ponerse la gorra con sus Chutear a tu compañeros. compañero, Era claro, horrible. hablar al frente. Eso era lo más progre. Muchón. Así no, o sea que menos mal que en esas cosas no avanzó. Y además me parece muy zarpado que es todo muy a pesar del gobierno, ¿no? Porque no solamente lo digo por el cole y por ustedes, sino como lo veo en muchos jóvenes. Yo siempre estoy con lo de las banditas, y lo veo también ahí como una naturalización del género, de la identidad, de la sexualidad de otra forma, y como que nos quieren imponer algo que no es naturalmente nuestro, estamos marcando otra cosa. Córranse. No, y además lo que me parece interesante también es que estamos como en un momento donde hay mucho un discurso construido sobre los jóvenes, sobre qué les pasa a los jóvenes, la apatía de los jóvenes, el Eso. individualismo que hay entre los jóvenes, y como también poder mostrar que también hay otra juventud que está interpelada por causas, que también desarrolla luchas colectivas, que se organiza. Ahí en eso que ustedes contaban, ¿no? De la universidad, muchos estudiantes que hacen su primera experiencia de organización, además muchos que vienen de la pandemia y que, qué sé yo, tuvieron también muchos límites en su experiencia de sociabilidad, de relación con la política, y que van y aprenden por primera vez que es estar... Bueno, en el caso de ellos ni hablar, o sea... En el caso de ellos había estudiantes más jóvenes, bueno, ya están en 6º año, digamos, pero había estudiantes de 4º año, de 3er año, votando en una asamblea si se tomaba la escuela o no, digamos, ¿no? Pero Entonces pues, ahí claro. ni hablar, claro, o sea, y eso me parece a mí para ellos tiene una potencia pedagógica que es enorme, que es cuando ellos mismos se pueden enseñar entre sí, bueno, a ver cómo discutimos, cómo resolvemos, qué derechos tenemos, cómo defendemos los derechos que tenemos. ¿Quiénes son nuestros Para eso amigos y es- quiénes son nuestros enemigos? Tal Quizás. cual. Por eso es clave totalmente la organización. Yo algo que quería meter acá, que es que además toda la sociedad cordobesa estuvo mirando el conflicto. O sea, vos ponías la tele, abrías Twitter, lo que sea, y el conflicto estaba ahí. Se dijeron muchas cosas, salieron en los medios. Muchas veces dieron cátedra ahí respondiendo. Pero también vimos, por ejemplo, que Yarlora sacó un tweet hablando sobre lo que pasó. No sé, ahí si querés contar algo, Pau. La verdad que en el caso con nuestros compañeros nos pareció bastante cínico, ¿no? El tuit de Ok. Yarlora, porque salir a plantear, en ese momento hizo un tuit planteando que estaba a favor de la autoridad, que se expresaba a favor de la autoridad de docentes y directivos, ¿no? Y la realidad es que si uno mira la realidad de las escuelas, o sea, los docentes tenemos marchando salarios de de día, sí. pobreza, salarios de pobreza determinados por la política de este gobierno, ¿no? Del cual es muy amigo. ¿Cómo? Por eso son amigos. Claro. No, pero de este gobierno provincial, Ah, digo, ¿no? ujú. O sea, y además, bueno, con su alianza con el gobierno nacional en una línea de ajuste, ¿no? Viene desfinanciando el presupuesto educativo, si uno mira los índices, desde el 2017 hasta ahora viene cayendo año a año sostenidamente el presupuesto educativo en Córdoba. Y además una cosa que es muy extendida, que es la precarización y la sobrecarga laboral. Hoy decía una compañera en el grupo de WhatsApp que teníamos, nos están llevando a naturalizar que estamos cada vez más cansados física y mentalmente. Y esa es la realidad de la docencia, que de hecho se lleva vidas. O sea, nosotros tenemos ya 2 compañeras, Karina y Silvana, que murieron en contextos de precarización y de maltrato laboral. Y ahora no sé si vieron el caso de la directora Cecilia Charra, una directora de una escuela en Tras la Sierra, que murió porque se quedó dormida en la ruta porque estaba con su auto, usando su tiempo más allá de la jornada laboral, yendo a qué? A buscar computadoras de un programa del gobierno que el gobierno les puso un día que tenían que ir obligatoriamente todos los directivos sin garantizar las condiciones para que la gente del interior se pudiera trasladar. Y murió porque se quedó dormida, seguramente recansada. Y esa es la realidad de la docencia, digamos, ¿no? O sea, donde cada vez tenemos que laburar
más tiempo, por menos plata, por un salario que no alcanza y por condiciones que son cada vez más degradadas. Entonces, en ese contexto, salir a hablar de la autoridad de los docentes y de los directivos, cuando además son voces que al gobierno no le interesan las voces. O sea, nosotros estamos, bueno, lo saben las chicas también desde su lugar de estudiantes, permanentemente sometidos a resoluciones del ministerio. Por ejemplo, este año la Feria de Ciencias, que nos puso un día... La Feria de Ciencia decidida en oficinas del ministerio sin escuchar la voz de un solo directivo de escuela, de un solo docente, porque cualquier voz que hubiese escuchado le hubiese dicho, mira, no damos más de la sobrecarga laboral que tenemos y queremos generar cosas que sean significativas para las comunidades escolares. Sí. Claro, ¿no? Un evento bajado desde arriba, y esa es la forma en la que construye las políticas educativas del gobierno, con un par de funcionarios en un ministerio que no atienden las voces de la comunidad educativa. Entonces, la verdad que mucho cinismo. Sí. Porque nos tenemos que cerrar, porque después de nosotros siguen otros chicos. Si quieren, pueden agregar, mandar saluditos y agradecer. Y al cole. O bueno, no sé si quieren agregar algo más, alguna de las tres. Yo simplemente una cosita quería decir, porque me parece importante marcar, en nuestro caso es un cole privado, ¿no? Como marcaron las chicas. Y a mí me parece importante marcar que lo que pasó, esta decisión de esta sociedad propietaria, es la norma, es lo que pasa en todos los coles privados. O sea, es la norma de cómo se labura en un cole privado, digamos, ¿no? O sea, en los coles privados, a donde hay empresarios que ven en la educación un negocio, o iglesias que reciben subsidios del Estado y hacen también de la educación convencional un negocio, la norma es que no existan los derechos laborales, que se trabaja en condiciones absolutamente terribles y a donde, por ejemplo, no podés hacer paro, no te podés organizar y tener delegados sindicales, y cuando te querés organizar te echan, y está súper naturalizado en las privadas que te pueden echar por cualquier cosa. Bueno, el caso de Nacho, por Ignacio ejemplo. Meneses, exactamente eso iba a contar, compañero nuestro, que era delegado departamental del sindicato y fue echado del colegio San José Hermanas Dominicas, que no tiene nada que ver con nuestro San José, el nombre, que es laico, pero bueno, una escuela religiosa que lo echa por persecución sindical, digamos, ¿no? Entonces, esa es la norma. Me parece a mí que acá, en este caso, lo distintivo frente a eso es la unión de la comunidad educativa. Y eso me parece muy importante, que marca un camino frente al ajuste, frente a los ataques, frente a la prepotencia que se vive en las escuelas privadas. El camino es la unión de la comunidad educativa, de estudiantes, de familias, de docentes, que me parece que marca que las escuelas, en contextos de ajuste, en contextos a donde quieren hacer avanzar ideologías individualistas, mercantilizadoras, son espacios de encuentro, de coordinación también. Así que me parece eso, valioso rescatar ese ejemplo en el sentido que marca un camino de cómo resistir tanto los atropellos como los ajustes educativos que están a la orden del día en este momento. Tal cual, está muy bueno. Bueno, gracias. Le están tirando un montón de flores en el chat. Dicen en el chat, dicen, qué placer escuchar a los jóvenes hablar así. La verdad que